Muy buenas a todos, bienvenidos un día más al canal El Señor Skywalker. Bueno, pues como ya sabemos, este fin de se estrena la segunda parte de Un Lugar Tranquilo, ¿no? Que es una secuela directa de la primera. Y bueno, pues ya he decidido verme pues por primera vez, ¿no? Que ya tocaba, me habían hablado muchísimo de esta película. Pues de Un Lugar Tranquilo 1. La verdad es que me ha parecido una auténtica pasada, de verdad me ha parecido algo muy innovador, muy diferente a lo que estamos acostumbrados, ¿no? Porque ahora sí que es verdad que estamos muy acostumbrados a unas bandas sonoras brutales, ¿no? A unos sonidos impresionantes que tú vas a la sala de cine y el sonido te envuelve, ¿no? Que si las explosiones, que si disparos, que si el vuelo de un avión, no sé qué, al más mínimo sonido es que es impactante en una sala de cine, ¿no? Con esos altavoces tan potentes que hay, todo eso que es que hasta vibra el suelo, ¿no? Y ya si te vas a una sala IMAX, ahí ya no he tenido yo la suerte de ir, a ver si en alguna ocasión me lo puedo permitir y puedo visitar una sala IMAX, pero dicen que eso es una auténtica bestialidad, vamos, una experiencia que tienes que vivir al menos una vez en la vida y disfrutar una película así, ¿no? En esas condiciones. Pues bueno, pues aquí se nos presenta una película donde reina el silencio. Y es que no es que es la trama de la película, sino que prácticamente en toda la película es silencio. Tienes que estar pendiente y prácticamente lo único que se oye es algún que otro sonido así muy, muy flojo, ¿no? En algunos momentos. Y bueno, sí que es verdad que luego más adelante, pues en algún momento, pues empiezan a hablar o algo así, pero prácticamente todo es sonido natural y bueno, y piezas musicales, ¿no? De que pertenecen a la banda sonora. Pero es que me parece brutal, ¿no? Es que de verdad que me parece una auténtica pasada como te muestran todo ese principio, ¿no? Te empiezan a mostrar ya esa familia que tienen que van cogiendo cosas, no están en un supermercado, pues te muestran que también están como una especie de mundo post-apocalíptico, que parece ser que, pues, que hay unas criaturas o algo. Hay algo para ahí fuera pues que mata a la gente y que no pueden hacer ningún tipo de sonido porque parece ser que es lo que les atrae, ¿no? Entonces vemos eso, el comienzo, pues que están ¿no? Recogiendo medicinas o cogiendo comida, tal, y vemos como en todo momento pues hacen todo lo posible para hacer el mínimo ruido posible. Incluso vemos pues que hay uno de los hijos, ¿no? Uno de los niños pues que quiere coger un juguete, ¿no? Pero un juguete que lleva pilas y que hace sonido. Entonces el padre y la madre pues no quiere que se lo lleve, ¿no? Pero finalmente pues le quitan las pilas para que no haga ningún tipo de sonido y dejan el juguete, que es un cohete ahí, y las pilas, ¿no? Pero luego vemos que la hermana, ¿no? Le da el juguete, pero claro, nadie se pensaba que fuera a coger las pilas. Entonces de camino a casa, pues el chaval no se ocurre otra cosa que coger las pilas y encender el cohete ese de juguete, ¿no? Entonces empieza a hacer mucho ruido, mucho sonido. Y entonces en ese momento se quedan los padres y todos así en un momento de tensión, de miedo. Tú sabes que algo malo va a suceder, hay una tensión ahí en el ambiente que no veas. Y el padre va a intentar salvarlo y todo eso, pero no, de repente aparece una criatura de la nada, un bicho ahí rarísimo a los Stranger Things, ¿no? Y se lo lleva. Entonces tú ya sabes que ha muerto, ¿no? Que aquí el niño ese pues ha muerto. Y bueno, pues luego pues, pone que pasa unos 400 días o algo así. Sí que es verdad que en este mundo post-apocalíptico pues es como muy muy reciente, ¿no? Creo que desde que sucede todo eso hasta que vemos por primera vez a la familia, creo que ponía 40 días, 30 días o algo así, ¿no? Que va muy muy poco tiempo pues desde que ha sucedido esto, ¿no? No es como las típicas películas así post-apocalípticas que ya han pasado años, han pasado décadas, ¿no? Y que ya tienen como una sociedad establecida, por así decirlo, ¿no? Y ya viven pues de la forma mejor posible en ese mundo posapocalíptico. No, aquí pues está todo muy reciente y vemos como esa familia pues intenta sobrevivir, ¿no? Intenta vivir lo mejor posible pues esquivando esos monstruos, por así decirlo. Y bueno, pues ya más adelante vemos pues cómo pues qué costumbres tienen, ¿no? Cómo se defienden, cómo viven, ¿no? Vemos que tienen como una especie de maizal donde recogen la comida, ¿no? Para alimentarse. Vemos también que tienen un sistema de luces por toda la casa, ¿no? Por toda la granja. Vemos que utilizan uno de los graneros arriba, pues para vigilar con los prismáticos, ¿no? Vemos pues que sistemas de seguridad no tienen ahí establecido pues para librarse de esos bichos. Y bueno, pues vemos también que tienen los caminos, pues han puesto como arena, ¿no? Tienen señalizados todos los caminos seguros, ¿no? De arena y todo eso. Y bueno, yo la arena lo que entiendo es que también vemos que van descalzos y creo que la arena, pues cuando tú pisas la arena no hace ruido, ¿no? No es lo mismo que ir pisando hojas, ir pisando piedras, gravilla o cosas de ese sentido, pues la arena pues hace un sonido vacío, ¿no? Tú puedes ir caminando que no se va a escuchar pisadas, ¿no? Entonces, al igual, pues eso es mucho más seguro, ¿no? A la hora de desplazarte.
Y bueno, pues lo vemos en la casa, también vemos incluso en la casa que, bueno, tiene suelo de madera y todo eso, y evidentemente por la madera cuando tú caminas cruje, ¿no? Hace sonido. Y vemos que han marcado, ¿no? Como zonas donde tú sabes que puedes pisar sin hacer ningún tipo de ruido. Entonces los vemos cómo caminan con cuidado, cómo se toman el tiempo necesario para desplazarse, cómo van pisando por las zonas que tienen señaladas y eso, vamos viendo cómo en todo momento lo tienen concienciado el hecho de no hacer ningún tipo de sonido. Tienen que llevarlo ahí a rajatabla, ¿no? Y bueno, pues a lo largo de la película pues vamos viendo cómo le van sucediendo una serie de cosas que finalmente lo que hace que atraiga pues a los monstruos, ¿no? Vemos que en la escalera pues se ha soltado como un clavo o algo así, está un clavo ahí amenazante y vemos que la madre pues, bueno, Emily Blunt aquí pues lo pisa, vemos que, Dios, es un momento ahí que te da una cosa que no veas, empieza a sangrar, claro, hace muchos sonidos, se le caen las cosas. Entonces ahí es cuando ataca uno de los bichos, ¿no? Entonces el bicho entra a la casa y ella pues tiene que esconderse, ¿no? Por así decirlo, y tiene que evitar. Y la verdad es que los momentos de tensión me parece una auténtica pasada. Y hay momentos incluso de susto, ¿no? El típico susto ahí que te da un golpe y te asustas o algo así en ese sentido, ¿no? Y mira que, y sinceramente me ha sorprendido más, ¿no? Me ha saltado más los sustos de esta película que a lo mejor de las de Expediente Warren, porque claro, tú vas a ver Expediente Warren y tú ya te esperas que va a haber sustos de ese tipo, pero tú aquí no, pues tú aquí esta película pues vas a los momentos de tensión, ¿no? Ahí a ver qué lo que sucede, que no, y yo iba con la guardia baja, entonces no me esperaba en ningún momento pues esos sobresaltos, ¿no? Entonces esos momentos pues me sorprendían muchísimo, ¿no? Por así decirlo. Y bueno, pues es que ahí ya sucede todo ese momento, ¿no? Que la mujer, pues, que está incluso embarazada, ¿no? Tiene que evitar a toda costa el monstruo y todo eso. Y vemos el momento del cartel, ¿no? Uno de los carteles se ve que está allá en la bañera. Yo creo que es el momento más tenso, ¿no? El momento más bestia de toda la película, que vemos que la mujer empieza a romper agua, ¿no? Que empieza a parir y entonces tiene que aguantar todo ese dolor, aguantar todo ese sufrimiento, todo ahí. Vemos cómo se muerde la boca, cómo hace todo lo posible para aguantar el dolor y hacer el menor ruido posible para que el bicho ese no la encuentre y la mate, ¿no? Incluso vemos que rompe aguas y vemos que tiene el parto dentro de la bañera. Y es que es bestial ese momento y te ves que incluso el bicho está ya a punto de llegar, a punto de encontrarla y que va arañando las paredes y ves que está subiendo las escaleras y que está nada, la ves allá en la bañera y ves el bicho allí detrás que está a punto de llegar, pero bueno, uno de los hijos pues activa una de las seguridades esta, pues tira un montón de cohetes y hace que el bicho pues salga afuera, ¿no? Y bueno, pues finalmente pues la mujer pues consigue escapar, luego entra el marido, cogen al bebé, lo esconden y se esconden en una zona pues supuestamente que es segura, ¿no? Que han creado como una especie de sótano que han puesto un colchón, ¿no? Para que ahogue el sonido, porque claro, el niño recién nacido pues llora y hace sonido y eso llama mucho la atención, ¿no? Claro, eso atrae mucho a los bichos estos, que la verdad es que los bichos me parecen una auténtica pasada. Considero que su fisonomía, ¿no? Cómo lo han creado, cómo lo han diseñado, está brutal, porque claro, sabemos que depende mucho del sonido, ¿no? Entonces vemos que se le abre como la parte de la cara así y entonces se le ven las membranas, ¿no? Esa especie de membranas que tienen pues para percibir lo máximo posible el sonido, ¿no? Y me parece genial, me ha agradado mucho eso, por ejemplo, a Gretel, ¿no? De la serie de la película de animación de Beowulf, que también le sucede lo mismo, ¿no? Que tiene como unas membranas o algo así que percibe enseguida el sonido y claro, y le hace mucho daño, lo molesta y se vuelve loco y empieza a matar a la gente para que no haga ruido, ¿no? Pues en ese sentido me ha recordado mucho a eso. Y bueno, pues vemos que finalmente, pues que, bueno, pues el padre, están los niños, ¿no? Por ahí, por un granero, ahí escondidos, entonces el padre tiene que salir también a rescatarlos, ¿no? Y bueno, pues vemos que finalmente, pues los niños hacen también ruido, pues los bichos de eso, y el padre, pues al final, pues para salvar a los niños, pues tiene que hacer ruido, ¿no? Y vemos que pega un grito ahí y grita, no sé, y atrae pues al bicho, ¿no? Que bueno, que anteriormente, pues cuando van, se lleva a su hijo, ¿no? Y pues lo muestra pues cómo pescar, cómo conseguir comida y también le demuestra que, bueno, es la única escena que me acuerdo que me fijé que a partir del minuto 40 hasta el minuto 40 no se habla nada. Nada, pero es que ni una palabra ni nada, todo eso con gestos, con no sé qué, y vemos también que utilizan mucho el lenguaje de signos para comunicarse, ¿no? Y es muy interesante eso porque también me dio. Considero que con esta trama, ¿no? Con esta historia se puede dar juego a muchas cosas, pero considero que puede haber mucha historia en la precuela, porque claro, no sabemos cómo ha sucedido todo eso, de dónde salen todos esos bichos y qué ha pasado. Y para las secuelas también, me ha recordado en el sentido
por ejemplo, esto de el planeta de los simios, ¿no? Porque tú, en el planeta de los simios, cuando ya los simios se han hecho con el control de todos, los humanos dejan de hablar, ¿no? Ya no tienen esa capacidad. Entonces, claro, yo pienso, entonces, claro, los humanos al no poder hablar, al hablar en muy, muy contadas ocasiones, yo creo que tras el paso del tiempo perderán la capacidad de hablar, ¿no? Ya se comunicarán solo mediante los gestos, ¿no? Mediante ese lenguaje de signos. Yo considero eso que puede perder la capacidad o puede perder el habla o puede perder pues las letras, ¿no? Las letras, los fonemas, ¿no? La fonética, ¿no? De cada una de las palabras y va a perder las palabras y todo eso. Entonces dejarán de hablar y solo se comunicarán mediante señas. Yo considero que es algo que podría ser muy interesante a la hora de explorar y de ver qué sucede en cuanto a esa involución, ¿no? En cuanto a la especie humana. Yo considero que esto es una saga, se podría crear una saga y se podría investigar mucho sobre eso, ¿no? Y podría ser bastante interesante ver qué sucede, ¿no? En esos humanos. Pues yo creo que tiene que haber una especie de involución, porque vemos que el único momento que hablan es cuando están en la casa y hablan así mediante susurros, o cuando están en el río, ¿no? Que se ponen detrás de una cascada y como la cascada hace un sonido que amortigua la comunicación que tú crees que tú tengas, ¿no? Que tú mantengas, pues pueden ahí hablar, ¿no? Y se ponen, pues mira, en sitios así, pues tú conversar, hablar y que no te van a escuchar, ¿no? Porque el sonido del río, el sonido del agua, pues te opaga pues tu sonido. Y también me parece muy interesante eso, ¿no? Porque claro, cuando no tienes tanta capacidad de hablar, cuando no puedes hablar en todo momento, en el momento tan corto que tengas para hablar, tienes que medir muy bien las palabras, no tienes que saber realmente qué valor le das tú a lo que vas a decir, porque ahora tienes tan poco tiempo y puedes hablar tan poco que tienes que decidir qué decir, ¿no? Tienes que darle ese valor a ver qué es más importante, ¿no? Que tiene más valor a la hora de expresar o de hablar. Entonces, yo creo que es eso, que se le daría muchísimo más valor, muchísima más importancia a lo que le decimos, porque ahora como yo, pues tenemos la capacidad de hablar en cualquier momento, todo el tiempo que queramos y todo eso, y no le damos tanto valor al hecho de hablar, pero cuando se nos quita, se nos priva de eso, por ejemplo, pues el hecho de decir a lo mejor hola o cualquier cosa, lo más mínimo tonto, tiene un valor, vamos, incalculable, ¿no? Para estar en una sociedad como viven ellos ahora mismo, ¿no? Y bueno, pues después de eso, pues vemos que también que la casa empieza a inundarse, ¿no? En el sótano ese donde está el bebé y la madre. Y bueno, pues vemos que empieza a caer, se empieza a inundar todo eso porque la madre se queda dormida y cuando se despierta pues lo ve todo inundado. Y resulta pues que uno de los bichos está ahí metido y madre mía, cuando se mete bajo el agua, que aparece de la nada, aparece cerca del hijo y todo eso, que vemos que lo meten dentro de un cajón y le ponen un respirador, ¿no? Para que pueda respirar pues bajo ese baúl o lo que sea que hayan creado, porque claro, si lo tapan, pues el chaval se puede morir, ¿no? No tiene oxígeno. Entonces es la única forma de amortiguar bien el sonido cuando se pone a llorar y todo eso. Y es otro momento de tensión bestial que me parece cuando está el bicho ahí, que aparece, que empieza a salir del agua. Ese momento me recordó muchísimo a la primera de Alien también, ¿no? Eso que tú no ves del todo el bicho, pero notas esa tensión, ¿no? Que algo te acecha, algo te está persiguiendo, que algo hay ahí, y sientes esa tensión también a lo tiburón, ¿no? Que en cualquier momento te puede aparecer, pero no lo ves, ¿no? Esa tensión, buah, es que a mí me pareció bestial. Y bueno, pues vemos que finalmente pues consiguen descubrir qué es la debilidad, ¿no? De los bichos, porque vemos que a lo largo de la película pues no saben qué debilidad, lo están estudiando, vemos que tienen también como un montón de sistemas de radios y todo eso, ¿no? Para comunicarse pues con las demás personas y todo eso. Y vemos que el padre pues en todo momento estaba investigando, ¿no? A ver de qué forma, pues qué debilidad tienen para poder acabar con él. Y bueno, pues vemos que una de las hijas es sorda, ¿no? Y tiene un audífono, ¿no? Pues resulta que cuando uno de esos bichos pues crea una especie de vibración o queda una especie de ondas o alteración, no hay algo así que afecta al audífono y también ese pitido, ¿no? Que causa pues a ese aparato pues también lo recibe el bicho, entonces es como esa debilidad, eso le hace daño y lo deja invulnerable, ¿no? Lo deja ahí como aturdido un tiempo y bueno, pues la niña pues al final lo descubre y lo utiliza pues a su favor, ¿no? Luego vemos aquí en prácticamente la escena final, ¿no? Donde ella pues utiliza ese audífono, hace que cause ese sonido y lo pone pues en un altavoz, ¿no? Y entonces es lo que hace que el bicho este se vuelva a retorcer, se ponga a retorcer, se le duela mucho, vemos que tiene un momento de debilidad en el suelo y ese momento pues lo aprovecha la madre para pegarle un tiro, ¿no? Coge la escopeta y le revienta y es la primera vez que por fin pues acaban matando a un bicho de esto, ¿no? Que parece ser que nunca habían tenido esa posibilidad de poder matar al bicho. Y bueno, pues aquí al final vemos un momento muy badass, ¿no? De puta madre, no hay de motherfucker ahí, vemos que empiezan a haber un montón
de bichos de esos a la casa, porque claro, habrán escuchado el sonido de que se han cargado uno de ellos, el otro gritando, pues lo habrán recibido los demás, y vemos que empiezan a venir un montón, y claro, y te ves a la hija y a la madre, pues que ya están preparadas, ¿no? En plan ahí, motherfucker, ahí, que saben cómo cargárselos, y te ves a la niña preparándose con los audífonos, y a la madre pues, cargando ahí la escopeta, y tú dices, madre mía, la que se va a liar ahí, y se corta la película, ¿no? Yo diciendo... Madre mía, yo digo, pero sé que ahora que empieza a lo mejor me corté la película, me quedé con muchísimas ganas de ver más y espero que esta segunda parte esté muy muy a la altura de esta primera porque de verdad que me parece algo brutal. Es que el hecho de me parece también, me da mucha pena no haberla visto en el cine, la primera, ¿no? Esta segunda, evidentemente la voy a ver en el cine sí o sí, pero el hecho de estar en una sala y estando casi toda la película todo en silencio y no escuchar apenas nada, tiene que ser una experiencia pero brutal, brutal. Y lo dicho, me parece un peliculón, le pongo un 9, 9 y medio, es que me parece bestial porque de verdad que es algo brutal la tensión que se siente, el bicho, cómo te muestran todo, el tema de que no pueden hablar, ¿no? El poder que tiene el silencio ahí para sobrevivir y ahora veremos esta segunda parte si es más de lo mismo o es algo innovador porque me pasó lo mismo con Península, ¿no? Y con Tren a Busan, que Tren a Busan me pareció un peliculón brutal, algo novedoso y luego la segunda parte pues me pareció una cosa sin más, ¿no? Algo así. Así que nada, al igual pues esta tarde, bueno, ya no, porque el vídeo no sé cuándo lo subiré, pero bueno, cuando estoy grabando aquí, pues esta tarde solamente la vea en el cine, ya ve a ver qué tal, a ver si me gusta o no. Y bueno, pues en los carteles pone que ya el silencio no es suficiente, ¿no? Así que veremos qué es lo que sucede, a ver si resulta que los bichos evolucionan o qué, o a saber qué pasa. Y nada, poco más que añadir. La verdad es que una auténtica pasada de película, un disfrute total. Y nada, ya sabéis que tenéis que comentaros para dejarme qué os ha parecido esta película. ¿Os ha gustado? ¿No os ha gustado? Cualquier cosa que queráis comentar, ya sabéis que yo encantado de leeros y de compartir entre todos pues nuestras opiniones. Y que nada, lo he dicho, que muchas gracias por verme y que nos vemos en el próximo. Hasta luego.